Mi nombre es Víctor Manuel Hernández Cruz, mi profesión es abogado. En la actualidad me desempeño como juez de la República, soy el juez cuarto civil municipal de Palmira y además soy docente en Derecho de la Universidad Santiago de Cali. Bueno, yo era bachiller en un colegio de Palmira, se llama el Instituto de Bachillerato Técnico Comercial del Valle, se llamaba el Politécnico, y estaba terminando mi sexto bachillerato. La verdad nunca nos dieron clases sobre vocación hacia las profesiones. A mí me gustaban todas las profesiones porque en esa edad uno no tiene muy claro cuál es el perfil que uno puede tener para desarrollar en la vida. Y yo me presenté a la Universidad del Valle para ingeniería química. Pasé los exámenes, estaba en la lista para matricularme en la Valle, y unos profesores me llevaron un formulario para la Universidad de Santiago de Cali para que estudiara Derecho, porque ellos decían que yo tenía liderazgo y que tenía características de ser un buen abogado. Llené el formulario de la Santiago y también quedé en la Santiago. Entonces entró el dilema para dónde me iba. A mí me gustaba la química, era muy bueno para química también y para las matemáticas, y yo quería estudiar en la Valle. Pero resulta que tengo entendido, en esa época se iniciaba al inicio de año nuevamente, nosotros estamos en el calendario B y era en julio, y entonces quedaba 6 meses en vacaciones. Yo no quería seguir en vacaciones porque me daba pereza, y fuera eso pensaba que si me ponía a trabajar ya después no quería estudiar. Entonces opté por irme a estudiar Derecho a Santiago de Cali, pues la verdad con mucha dificultad porque mi padre, mi mamá es una persona analfabeta, mi papá también, y mi papá era cortero de caña en un ingenio de Palmira, y no había de pronto la plata para pues darme los gustos y las cosas que necesitaba. A veces me tocaba venirme a Edo, como pudiera me venía para la universidad, nos tocaba todo el día, a veces me tocaba quedarme en Cali aguantando hambre, o algún amigo me llevaba a comer a la casa. En vista de eso yo también comencé a trabajar en las noches. Yo fui profesor de alfabetización para adultos, durante toda la carrera trabajé en esa parte, me pagaban una plática y con eso yo me ayudaba para los pasajes de la universidad. Y la verdad me preocupé mucho por estudiar porque yo veía la necesidad de salir adelante. El único profesional de mi familia en ese momento era yo. Todos mis hermanos no estudiaron. Como digo, mi papá y mi mamá eran analfabetas, no tenía quien me ayudara. Entonces me tocaba sacrificarme mucho para ser alguien en la vida si en verdad yo quería hacerlo. Y por eso, pues muy dedicado al estudio. Tengo una anécdota que siempre me marcó en la vida. En alguna ocasión, pues la plata, las cosas de la edad de uno, no había mucha plata para la ropa y me tocó venirme a la universidad con un pantalón tejido. Y los muchachos, yo estudié en la universidad, pues siempre había gente con capacidad económica. Algunos se burlaron porque yo andaba con un pantalón tejido. Yo me sentí orgulloso porque, pues sí, yo sabía que estaba tejido, pero estaba bien planchadito y bien adecuado para ir a la universidad. Y eso me impulsó más a seguir adelante para demostrar que uno podía. Me gané 9 matrículas de honor y la verdad eso le hacía dar más rabia a los otros que tenían capacidad económica, porque decían que como un pobretón era mejor estudiante que ellos. Y eso me fue marcando en la vida. Cuando salí de la universidad me dejaron trabajando con la universidad porque pues me gané las 9 becas, mi promedio de calificaciones fue 4.75 en toda la carrera, y me dejaron como monitor de consultorio jurídico. Trabajé durante un año. Me dediqué a otras actividades, entre ellas de pronto a la política, porque creo que los abogados tenemos vocación en la política y todos los seres debemos tener vocación. Y fui concejal de mi pueblo, fui concejal en Palmira. Luego me vinculé a la administración pública, fui empleado y litigué durante 15 años. Ya me cansé de litigar después de 15 años y opté la profesión de juez, concursé y la verdad con esfuerzos y con peleas pues ingresé a la rama judicial y ya llevo 12 años en el cargo de juez cuarto civil municipal de Palmira. En el colegio las materias que más me gustaban eran las matemáticas. La verdad yo era muy bueno para la matemática y creo que como que rompí un poco el esquema que la gente tiene, que el abogado es una persona que no sabe matemática o que no le gusta la matemática. No, a mí me gustaba mucho la matemática. Y creo que uno la necesita como abogado también. Una de las cosas que el abogado necesita es saber, por ejemplo, liquidar un crédito, hacer unas operaciones
y si no maneja la matemática se friega. En la universidad tengo ese problema con los estudiantes y hoy día está el computador, la calculadora, el celular y la gente lo hace mecánicamente, no lo hace de manera intelectual y creo que en eso estamos fallando porque esas ayudas de hoy día no deja pensar a la gente y no la deja hacer los procesos como deben de ser racionalmente, lo hacen de una manera mecánica y eso por el contrario creo que lleva a volverlo torpe al ser humano. Y en cuanto a las materias que tenían que ver con lectura y escritura, ¿qué tal le iba? Pues la verdad yo fui una persona que me defendía en todo, afortunadamente no se tenía esa capacidad y el duro mío fue el inglés. Yo no manejo casi una segunda lengua, no he puesto de mi parte, he tratado que los hijos por el contrario se preparen en eso porque sé que es una falencia, pero desafortunadamente el colegio no tuvo mucho énfasis en la parte de la segunda lengua y yo los idiomas sí, de pronto el latín un poquito lo manejo, el inglés medio lo toco, pero esa fue la gran falencia mía, el manejo del idioma. Y yo estudié en un colegio comercial, hay una materia que se llama taquigrafía. Ese fue otro problema que tuve, porque yo decía que eso era para las mujeres, pero me tocó también aprenderlo. La taquigrafía es sobre todo para el manejo de las secretarias, escribir rápido y por símbolos, y esa parte también fue un poco difícil, el manejo de la taquigrafía. La verdad es que fue un cambio muy brusco. En mi colegio, que era un colegio extracto, diríamos hoy, era un colegio construido en ladrillo, repellado, bien pintado, muy bonito. Y yo llegué a una universidad donde las paredes eran en madeglés, los profesores tenían tableros que volteaban el uno para escribir en un lado y otro escribían en el otro lado, los pupitres eran horrorosos, era una casa vieja, en gradas, un cambio yo diría negativo, me impactó mucho eso porque venía a un colegio pues, muy bonito para mí y llegar a una universidad donde yo conceptuaba que sería un edificio La Berriondera, muy bonitos, espacios y todo lo demás y me encontré con una realidad totalmente diferente, eso me impactó mucho y eso me llevó a superarme, afortunadamente al año y se inauguró la nueva sede de la universidad, fuimos el primer semestre que llegamos a esa nueva sede de la universidad aquí en Pampalinda y ahí comenzamos ya en una sede mucho mejor y hoy día es una universidad pues muy hermosa a la que yo conocí. Y frente a las habilidades académicas, o sea, de pronto a lo que era la enseñanza en el colegio y lo que era la enseñanza en la universidad, ¿cómo fueron los cambios? ¿Las exigencias eran mayores? ¿Eran distintas la relación con los profesores, con los mismos estudiantes? Es muy diferente, la verdad es que el cambio de colegio a universidad también lo impacta a uno, sobre todo en los primeros semestres, porque en el colegio el profesor le dicta, está enseñado a llevar el cuadernito, los buenos apuntes, uno se aprende las cosas de memoria, en la universidad no. En la universidad el profesor dicta su clase y en Derecho son clases magistrales, el profesor se para, habla y los estudiantes toman sus apuntes, verán cómo los toman, qué hacen y la verdad me impactó mucho. En alguna ocasión recuerdo, cuando estaba ya en sexto bachillerato en el colegio, nosotros pues nos reuníamos los muchachos y lo de la farrita, las cosas de ese estilo y pensé seguir en el mismo plan ya en la universidad y me llevó una sorpresa porque uno de los exámenes, de los primeros exámenes, saqué 2.5 y eso me preocupó mucho porque yo sabía el sacrificio de la casa y la verdad me marcó. Desde ahí dejé de tomar para los exámenes, me dedicaba a estudiar y a tomar mis apuntes, a hacer cuadros hipnóticos, que es lo que más utilizo hasta para enseñar, me gusta mucho el cuadro hipnótico, y a resumir las cosas, porque un profesor le puede dar un libro a uno en una mañana, pero de todo ese libro hay unas ideas fundamentales que creo que es la que hay que marcar, y me enseñó eso en la universidad, que en el colegio no lo hacía, en el colegio a uno le dictaban, los compañeros tomaban los apuntes, y los profesores escribían en el tablero, ya en la universidad usted no va a encontrar eso, va a encontrar una persona que le va a hablar, le va a dar ideas y usted tiene que comenzar a investigar, a desarrollar las cosas. Y el otro problema es que hoy día no lo hay, y eran las ayudas didácticas. En mi época eran los libros y los libros son caros de derecho, son libros especializados, un libro puede costar más de 100.000 pesos y la verdad no había la plata en la casa, entonces no había el internet, no había medios de ayuda y eso también lo golpea mucho a uno, había que comprar unas conferencias que eran caras y con esas conferencias que uno se ayudaba para poder adelantar en las materias.
Yo creo que la carrera de Derecho es una profesión, una carrera que tiene aplicación en todos los campos de la vida. Hoy día los médicos quieren ser abogados, las enfermeras, los economistas, los contadores. Por la interdisciplinariedad de la vida, pues el derecho juega en todo lo del ser humano. Estamos regulados por normas, entonces esas normas se aplican en todo. Y esa parte me llamó mucho la atención, el liderazgo que el abogado debe tener. Yo siempre pienso que el abogado tiene que tener un liderazgo social. Uno no puede olvidar el origen. Yo les enseño a mis alumnos que si uno olvida el origen, de dónde viene, muy fácilmente puedes conocer a la madre y puedes conocer a la familia, porque el origen es fundamental. El origen lo debe marcar a uno para saber uno qué debe defender. Y el derecho es eso, es lucha de clases, es posiciones de liderazgo, y la verdad siempre me ha gustado eso en la vida y creo que eso me ha marcado. Y que ha sido difícil. Colombia es un país, como se dice popularmente, muy rosquero. En Colombia, para ascender, para superarse, no importa la capacidad de las personas, desafortunadamente, y sobre todo en el campo público. Participé, por ejemplo, en un concurso de notarios donde sé que me fue muy bien, pero desafortunadamente no quise o no tenía la palanca necesaria, y otros sí las tenían. Entonces les arreglan las cosas, les acomodan todo, y usted puede ser muy capaz, pero usted sabe que uno que es más incapaz o de pronto con menor manejo que usted, pues lo va a superar. Por eso de la politiquería del país. La política es buena, el problema de Colombia es la politiquería. Bueno, siempre he pensado que el abogado tiene que ser una persona muy recursiva, que le guste pensar y que sea intelectualmente rápido, sobre todo ahora que está cambiando el sistema, porque ahora los procesos se van a tramitar en audiencias de manera verbal. Entonces la persona tiene que tener ser expresivo. Una de las cosas que yo he insistido mucho para el derecho es que el estudiante estudie oratoria. La oratoria es fundamental para la parte del manejo de la oralidad. Y desafortunadamente la gente hoy día, los muchachos son muy callados, entonces esa parte hay como que despertársela y profundizar en ellos. El que habla, de pronto puede hablar mal, pero habla, y si se va corrigiendo, si se van haciendo algunas cosas. Estos días casualmente me vi una película que creo que está muy de moda ahora, El discurso del rey, y allí demuestra cómo la persona puede tener la capacidad, pero si tiene los elementos que le ayudan a superarse, puede superar muchas situaciones que le impidan desarrollar su actividad completamente. En esa película el rey era tartamudo y se asesoró de un señor que tenía alguna técnica para quitarle esa tartamudez, y al final el rey fue uno de los mejores reyes de Inglaterra. Entonces pienso que con las ayudas necesarias, para eso hay muchas profesiones, y la interdisciplinariedad, pues puede hacer que una persona de pronto esas facultades, esas habilidades que tenga, se desarrollen plenamente. En el ejercicio de la profesión, el ejercicio de la profesión marca mucho. El buen abogado es el que está pendiente de sus negocios, el que estudia el caso, el que se prepara para desarrollar las actividades propias de la profesión. Yo le digo a los estudiantes que el mejor estudiante no siempre va a ser el mejor abogado. Muchas veces los peores estudiantes, cuando salen ya a la vida a defenderse, porque ya es su vida, ya es su profesión, pues se vuelven recursivos, estudian, se preparan. Fundamentalmente el derecho es prepararse cada día. Uno en derecho no puede vivir desactualizado, el derecho le cambia de la noche a la mañana. La Corte Constitucional, la Corte Suprema, los máximos organismos de la jurisdicción en Colombia dictan una sentencia y le derogan los conocimientos del abogado. Salió una ley donde modificaron todo. Entonces uno de abogado tiene que estar necesariamente preparándose, intelectualmente superándose en seminarios, capacitación. Eso es fundamental. Y sobre todo, hay algo que no lo da la profesión, hay algo que lo da la vida, y es la ética. El abogado tiene que tener ética profesional, y la ética lo lleva al triunfo. Porque si usted es un abogado con ética, la gente misma lo recomienda. Pero si usted es un abogado ladrón, es un abogado que no tiene ética profesional, el cliente va a ser su peor enemigo. Yo creo que el estudiante de hoy día se deja llevar mucho por la parte de las ayudas. A los muchachos se les pone un trabajo y ellos van y se meten al internet y simplemente el famoso copia y pega. No investigan, no profundizan en las cosas, son muy superficiales. Y fuera de eso, si usted les exige, peor.
Yo he tenido el caso que les doy en un semestre y al semestre siguiente les toca conmigo y pues les ha ido mal y les he exigido y al semestre siguiente pedían irse con otro profesor. En alguna ocasión me tocó, tenía como 60 alumnos y el semestre siguiente solo la vieron conmigo 10 alumnos. Los demás se abrieron porque sabían que yo era muy exigente y yo les digo que yo les exijo es por el bien de ellos, no es porque uno sea una cuchilla, no. Por el contrario, si yo les exijo es porque quiero que ellos sean mejores y ahora me superen a mí. Pero la gente desafortunadamente no entiende eso, los muchachos hoy día son muy deportivos. Usted los ve, ellos están en clase pensando en otra cosa, la forma como se expresan, hasta la misma forma de vestir. Yo creo que el abogado, por ejemplo, tiene que distinguirse, tiene que tener una identidad propia. Usted va a una audiencia y usted no sabe cuál es el preso, cuál es el juez y cuál es el abogado, eso queda muy difícil. Entonces uno tiene que hacer la categoría de la profesión y eso es fundamental, la presentación personal.